Dios les bendiga, amada iglesia. Qué precioso es poder cantarle a nuestro Señor, ¿verdad? Hay una doctrina, una enseñanza teológica que tiene que ver con la inerrancia y la suficiencia de Cristo. Y esa doctrina tiene que ver con la suficiencia de la palabra de Dios. A tal momento, o la enseñanza en cierta manera está diseñada o se enseña para decir que la palabra de Dios no tiene fallas, que la palabra de Dios es veraz, es soberana y que es suficiente. Y eso es un aspecto de Dios impresionante, hermanos, porque la palabra de Dios es la que reina por siempre, es la que permanece para siempre. El Señor en la eternidad pasada, junto con el Espíritu Santo y el Hijo, habló y fueron hechos los cielos y la tierra. En el principio el Señor habló y fueron hechos las expansiones, los animales. Con solo hablar las cosas se hicieron. Las traducciones hebreas desde Génesis, hermanos, cuando habla acerca de que Dios dijo o Dios habló, literalmente de lo que no fue hecho vino a ser. Desde lo que no existía nada, cuando Él habló, comenzó, no de desarrollo de 0 a 100 a través de los años, no, comenzó rápidamente a funcionar por la palabra del Señor. Nuestra vida regenerada, los que somos salvos, hermanos, somos salvos porque Él habló y dijo, vive. Y venimos a la vida. Como cuando Ezequiel lo retrata, hermanos, en uno de los capítulos donde él habla acerca de Israel, cuando en una figura de un niño, una niña recién nacida que está tirada en el campo y el Señor va y lo ve, está llena de sangre, está llena de fluidos, su cordón umbilical todavía está pegado a su ombligo y el Señor lo ve y tiene compasión, tiene misericordia y dice, ¿qué dice? Vive. Y viviste. La palabra y la suficiencia de la palabra de Dios. Aquí, hermanos, en esta congregación no se predica de experiencias. Aquí no hablamos de humanismo. Aquí no va a escuchar y hermanos, los que son miembros, que sean un candado para nosotros. Si en algún momento escuchan humanismo o experiencias que arrebasen o que sean en primera instancia nuestras predicaciones, pueden comunicárnoslo. Porque aquí es la iglesia de Cristo, aquí es la iglesia del Señor y se predica su palabra. Su palabra está en el centro de lo que somos y lo que tenemos. ¿Cuántas veces al día, hermano, usted lee la Biblia? ¿Cuántas veces a la semana usted lee la Biblia? La lectura de la Biblia, hermanos, es un rasgo central de un auténtico cristiano. No se puede ser un creyente genuino si no lee las Escrituras de forma personal y constante. Sin embargo, podríamos preguntarnos qué tan regular estamos leyendo la Biblia. Y podemos ir a la Biblia, hermanos. La palabra de Dios nos enseña rápidamente todo. En el Salmo 1, David escribe en los Salmos y dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de, ¿se sabe el texto? De consejos de malos, ni estuvo en camino ni en silla se ha sentado. Y note lo que sigue después, dice, sino que en la ley de Jehová está su deleite. ¿Y cuándo es que medita? De día y de noche. ¿Qué tan regular usted medita? ¿Cuánto usted pasa el tiempo leyendo la palabra de Dios y meditando en ella? Porque una cosa es leerla y otra cosa es meditar, reflexionar, estudiar. Bueno, un ministerio, hermanos, que se llama Life Research hizo una encuesta a 2,500 cristianos que en el último mes, antes de esa estadística, habían ido a la iglesia por los últimos domingos de ese último mes. 2,500 cristianos protestantes en Estados Unidos que asistían a la iglesia regularmente. Les hicieron una encuesta de cuántas veces leen la Biblia, nada más de leer la Biblia. Y las cifras fueron un poco tristes.
Los números arrojaron, hermanos, que el 32% de los cristianos que asistieron a la iglesia durante el periodo de la encuesta dijeron que leían la Biblia a diario. 32%, ni siquiera la mitad. 32% leían la Biblia a diario. El 27%, ellos leían la Biblia varias veces por semana. El 12% de los encuestados dijo que la leía cada semana. El 11% afirmó que meditaba en las escrituras varias veces. El 5% dijo que una vez cada mes leía la Biblia. Y el 12% admitió rara vez o nunca leer la Biblia. Y eran hermanos que se catalogaban como cristianos o miembros de una iglesia. Estas estadísticas o estos números, hermanos, nos dejan pensando que hay una falta impresionante de que realmente nosotros podamos creer que la palabra sea la verdad o la autoridad de nuestras vidas. Y de aquí se desprenden muchas excusas que pudiéramos decir, es que estoy cansado, es que, etcétera, ¿no? Pero note que el salmista dice que en su ley está meditando todo el tiempo, ¿verdad? La palabra de Dios debe abundar en nuestros corazones, en nuestras mentes, para compartir. Estamos hablando acerca de edificándonos unos a otros. Y ahora ha llegado el momento de hablar del tema acerca de enseñándonos y exhortándonos unos a otros. Y vamos a ir a la carta, hermanos, del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 3, versículos 16 y 17. Colosenses 3. Colosenses 3, 16 y 17. Dice la palabra de Dios. ¿Sí, hermanos? Que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Ahora, antes de iniciar a ver este versículo, hermanos, necesitamos poner este versículo en su contexto, obviamente. Vamos a repasar rápidamente qué función está completando el versículo 16 en toda esta carta. El contexto, hermanos, de esta carta es que el apóstol Pablo tiene muchas enseñanzas específicas y diferentes de una sola rama que viene conociéndose como la cristología. Esta carta, hermanos, está rica de el mensaje de Cristo. Se le conoce como la teología de Cristo, de la persona, de la obra de Jesucristo, de su carácter, qué es lo que Él hizo en el mundo, qué es lo que hizo con nosotros, con el Padre. Así que el apóstol Pablo está hablando de pura teología que está relacionada con Cristo, su persona y su obra. El propósito del por qué Pablo escribe, hermanos, esta carta a las iglesias en general que estaban en Colosas es un poco borroso, porque en la carta no describe la razón específicamente por qué, como por ejemplo en la carta de los Gálatas. Nosotros conocemos que Pablo está muy molesto, está muy insistente en escribir esa carta porque hay problemas de doctrina, hay desorden, ¿no? Pero en esta carta no vemos tanto así. Hay algunas especulaciones de por qué Pablo quiso escribir esta carta. Y esta carta, hermanos, posiblemente se escribe para advertirles a las iglesias de Colosas de algunas enseñanzas extrañas, ¿sí? Y Pablo utiliza esa frase de extrañas muchas veces. Mirad que nadie los engañe, capítulo 2, versículo 8. Nadie les prive de nuestro premio y afecte, capítulo 2, versículo 18. Nadie los juzgue en comida o en bebida, capítulo 2, versículo 16. Nadie los persuada, capítulo 2, versículo 4. Fíjense cómo él está tratando de decir: no se dejen de contaminar por otras corrientes. El constante no se dejen, nadie protéjanse, no dejen que. En los primeros 2 capítulos, hermanos, el apóstol Pablo está hablando acerca de pura cristología.
Él ha hablado, hermanos, acerca de la divinidad de Cristo. Qué gloriosa enseñanza, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo es el Dios encarnado, es el Dios que se humanó, el Dios eterno vino a hacerse hombre como nosotros. Qué glorioso mensaje. Esto no es una fábula, esto es una realidad. Él se humanó. Y el apóstol Pablo comienza en esos primeros capítulos a hablar acerca de la divinidad de Cristo, capítulo 1, versículo 15 al 19. También habla acerca de Cristo, el creador de todo lo que existe. No solamente Cristo existe y ha existido y ha sido preexistente en su divinidad, sino que Él es el perito arquitecto de todo lo que existe. Dios vino a hacer todo a través de Cristo Jesús. Todas las cosas vinieron a ser hechas por Cristo Jesús y fueron hechas para Él, por medio de Él y para su gloria. Qué precioso es nuestro Señor Jesús. A Él sea la gloria, por eso dice el apóstol Pablo, a Él sea la gloria. Note un momento, hermanos, no solamente Él es el arquitecto de todo lo que existe, sino que Él mantiene unidas todas las cosas para que sigan coexistiendo. Si Dios se olvidara de nosotros por un momento, desapareceríamos por el polvo, como el polvo. Pero Él siempre está al pendiente de su creación. Él habló que Él es el creador de todo lo que existe. Él habló acerca de la eternidad de Cristo, versículo 17 del capítulo 1. Él habló acerca de que Cristo es la cabeza de la iglesia, versículo 18 del capítulo 1. Y habló acerca de Cristo como redentor y reconciliador, versículo 20 del capítulo 1. Y ahora en esta parte donde hemos leído el versículo 16, capítulo 3, forma ya parte de lo ya acostumbrado que el apóstol hace, ¿no? Los primeros 3, 4 capítulos en algunas cartas habla acerca de doctrina, habla acerca de la teoría, de la teología viva, llevada a la praxis, que es la segunda parte de la carta. El apóstol Pablo ahora, desde el capítulo 3 al final, comienza a hablarnos de cómo debe lucir esa vida. Ahora él quiere aterrizar las cosas para que los cristianos puedan entender cómo vivir la vida cristiana. En su parte práctica, para poder explicar cómo afecta de buena manera a los cristianos todo este conocimiento acerca de Cristo. Usted puede decir o se ha preguntado alguna vez, bueno, ok, ¿y a mí qué me afecta en buena manera que Cristo haya resucitado de los muertos? ¿Se ha preguntado alguna vez eso? ¿Y a mí qué si Cristo va a regresar por segunda ocasión? ¿Se ha preguntado eso? ¿Se ha preguntado acerca de que algunas cosas que Cristo es le pueden afectar en buena manera o en negativa manera? Bueno, el apóstol Pablo trata de resolver esas preguntas de esta manera práctica. ¿Cómo debe de afectar ahora conocer que Cristo es Dios, que Cristo es el Salvador, que Cristo es el reconciliador? ¿Cómo afecta eso en la vida? Y el versículo 16, que es el que acabamos de leer, y ya vamos directo hacia eso, el apóstol Pablo se enfrasca a darnos imperativos, una vez más, a darnos algunas ordenanzas apostólicas con la autoridad de Cristo, para que la iglesia sepa vivir y conducirse en el mundo. Recordando, hermanos, que nosotros estamos rentando hogar aquí, pero no es nuestro hogar. Estamos rentando, somos inquilinos en este mundo. Pagamos renta, pero no somos de aquí. Y el apóstol Pablo en el versículo 16 dice que la palabra de Cristo habite. Y ahí nos podemos quedar mucho tiempo. La palabra que utiliza aquí en este primer verso, el apóstol Pablo habla acerca de, literalmente se traduce como logos, que el logos del ungido, que eso es lo que significa Christos, Christou en griego. El logo, la expresión del pensamiento de la voluntad de Dios. Esta frase de logos se utiliza mucho, Juan la utiliza mucho, de hecho en el primer capítulo, versículo 1, en el principio era el logos de Dios, era el verbo, la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir eso? El logos, hermanos, la palabra logos tiene la idea de una expresión de pensamiento, una proclamación de la voluntad de alguien.
Y en este caso, Cristo es la palabra de Dios encarnada. Cristo es el logos de Dios. Cristo es la palabra de Dios. Todo lo que Él dijo, el Padre lo mencionó y Él lo llevó a cumplir. Él es el logos de Dios. Y por eso el apóstol Pablo dice que la palabra, el logos, que la expresión del pensamiento, de la voluntad de Dios, de Cristo, habite. Y esta palabra habitar es riquísima, es muy bonita. La palabra habitar, hermanos, en griego tiene la idea de una morada, de una casa, de un hogar. En otras palabras, la palabra habitar significa cuidar la casa. Debemos vivir en la palabra de Dios como vivimos en nuestros hogares. ¿Usted conoce si apaga la luz en la noche? Ya cuando se levanta en la madrugada a ir al baño. Ya sabe por dónde caminar, ¿verdad? Ya sabe qué tocar, porque usted ya está familiarizado con los muebles, con el espacio, con todo. Y usted puede ir al baño casi medio dormido y todo está bien, ¿verdad? Bueno, eso es porque nosotros habitamos en nuestro hogar y conocemos a la perfección cómo está distribuido el espacio. El apóstol Pablo utiliza esa misma figura para decir que la palabra de Dios habita en sus corazones como si fuera su hogar. Que puedan conocerlo tal y como ustedes están acostumbrados a vivir en su casa. El apóstol Pablo dice a Timoteo que él debe ser un obrero aprobado, que debe utilizar correctamente la palabra de verdad. Y uno puede decir, bueno, pues Timoteo era un joven predicador, eso no es para mí. No, hermanos, esto es para todos. Esto es para todos. Todos debemos conocer la palabra de Dios con excelencia. Si no tenemos palabra de Dios, nosotros no tenemos pensamiento bíblico. Y nuestra vida será dominada por nuestros impulsos, por la filosofía, lo que estamos viendo en la mañana, que es muy buena información lo que el hermano Luis está comentando acerca. ¿Sabía usted eso? De las agendas, de todo lo que están haciendo en la educación. Muchas veces nosotros podemos decir, pues sí, que se vaya el día, no pasa nada, no pasa nada, y no prestar atención, pero realmente nosotros no debemos irnos entre la corriente, ¿verdad? Así que la palabra de Dios es quien hace la diferencia. Debemos habitar como una morada. La palabra habitar tiene la idea de cuidar la casa. Debemos vivir en la palabra de Dios como vivimos en nuestros hogares. ¿Qué le parece? La idea, hermanos, de dejar que la palabra de Dios habite en nuestro interior y viva en casa o en nuestras casas o en nuestras vidas. La palabra de Dios necesita habitar en nosotros. Esto es más que solamente leer la Biblia. Dios quiere que dejemos que la paz de Cristo gobierne en nuestros corazones. Pero eso es a través del conocimiento de la palabra de Dios. Así que el apóstol Pablo, estamos hablando de estas palabras, dice que la palabra de Cristo, que el logos de Dios, que es Cristo, la información, la expresión de la palabra de Dios, que es Cristo, more en nosotros como si nosotros estuviéramos en una casa que conocemos. Habite en nosotros, en nuestros corazones. Y luego después dice, en abundancia. Note ahí la palabra que utiliza, que abunda la palabra de Cristo en abundancia. La manera en cómo lo expresa aquí el apóstol Pablo tiene que ver con riqueza. Que exista riqueza del conocimiento de la palabra del Dios. Que exista riqueza y abundancia del conocimiento de la palabra de Dios. El apóstol Pablo comúnmente en sus cartas, hermanos, de hecho Colosenses es una de ellas, Efesios también, siempre está orando, dice, yo le doy gracias a Dios y me gozo cuando oro por ustedes para que Dios les dé entendimiento, conocimiento, que les dé amor por conocer a Dios. Hermanos, realmente a través de la palabra de Dios no hay otra manera. Nosotros somos vivificados para una vida nueva. Pero todo comienza con el conocimiento de Dios, con la revelación de la palabra de Dios. Ezequiel, hermanos, tuvo una visión, el profeta Ezequiel,
del Valle de los Huesos Secos, ¿recuerda? Y él está teniendo esa visión y hay un valle, una hendidura, un valle donde están muchos huesos secos de personas. Y el Señor le dice a Ezequiel: párate y predícales a los huesos. ¿Y qué sucede, hermanos? Esos huesos les empieza a salir tejidos y se empiezan a encarnar. El Señor estaba diciendo: por mi predicación, por mi palabra, muchos vendrán a la vida. Es por la palabra del Señor que somos vivificados. Si no hay palabra del Señor, nosotros, hermanos, seremos como niños fluctuantes llevados por cualquier doctrina, viento de doctrina, como dice el apóstol Pablo. Así que la palabra de Dios habite, more con excelencia, con riqueza en nosotros. Ahora, aquí quiero detenerme un poco y ser muy considerado en nosotros mismos, porque hay muchas personas creyentes en el Señor, devotos, piadosos al Señor, pero a veces tienen temor, tienen dificultades para hacer el hábito de leer la palabra de Dios. Y uno de ellos que he escuchado a través de mis experiencias o a través de los años es que: hermano, es que yo sí quiero leer la Biblia, pero no le entiendo. ¿Sí? He escuchado eso muchas veces. O también he escuchado: hermano, es que yo sí quiero conocer de la palabra de Dios, pero nadie me explica. ¿Sí? Utiliza palabras que no entiendo. He escuchado también a personas decir: es que no quiero leer la Biblia porque me da miedo conocer a Dios y que yo no pueda cumplir lo demás. ¿Sí? Bueno, esto debe cambiar nuestra mentalidad, hermanos, porque nuestro Dios es un Dios compasivo, tierno y misericordioso, que se ha dejado revelar, que Él está abierto para que le conozcan, que no es un papá regañón que va a llegar a: no agarre, no toque allí. Nuestro Dios no es así. Él ama infinitamente. Él ama infinitamente. Escuché una narrativa, es una leyenda, no es una historia verídica, pero hablando acerca de la compasión y del amor de Dios. Un hombre borracho se enamoró de una mujer y la mujer le convenció de que matara a su mamá. Ella le convenció de matar a su mamá y que le diera la prueba de que realmente la amaba. Y esa prueba era matando a su mamá. Y este hombre borracho va a la casa de su mamá y la mata, la asesina. Tanto la golpeó, tanto la mató, que le sacó el corazón con un cuchillo, la metió en una bolsa y se fue caminando para llevarle la evidencia a su novia, a su mujer. Es una leyenda. Y mientras iba caminando, él tropezó y cayó arriba del corazón, y el corazón habló y dijo: ¿dónde te golpeaste, mi hijo? ¿Dónde te golpeaste? Así ama el Señor. Así ama Él. Estaba en la cruz, clavado, desnudo, ensangrentado, humillado, apartado del Padre, cargando nuestra maldad. Y el Señor llorando, gritando, diciendo: no tomas en cuenta lo que me están haciendo ellos, Padre, perdónalos. Así que no tenga miedo de ese Dios, porque Él quiere estar con usted, Él quiere revelarse a su vida. Abra su Biblia y escuche su palabra, léala. Que habite, que exista con riqueza del conocimiento de la palabra de Dios en nosotros. Note la palabra que utiliza ahí: en ustedes. Y esto empieza a pintar algo interesante, porque el apóstol Pablo está hablando estas indicaciones en el contexto de las reuniones de la iglesia local. Está hablando de lo que hacemos nosotros todos los domingos aquí. Que habite en abundancia, en riqueza la palabra de Dios, un conocimiento aceptable de la palabra de Dios. Si usted tiene miedo, si usted no sabe cómo interpretar la Biblia, hermanos, hay muchos recursos que usted puede emplear para entender. Hay diccionarios,
Acérquense con sus líderes, con sus pastores, hermano, ayúdenme, yo no entiendo qué dice aquí. YouTube, hermanos, es una herramienta muy buena. Hay muchos canales que usted puede entrar y le explican la Biblia con dibujos y palitos, literalmente. Terminando puede acercarse conmigo y le puedo dar algunas direcciones de YouTube. Son muy buenas, yo aprendo mucho ahí. Así que no se preocupe por eso, ¿sí? Así que hay que buscar el conocimiento rico de la palabra de Dios para poder compartirlo ¿con quién? Con mis hermanos. De eso es lo que estamos hablando. La manera en cómo Dios exhorta, la manera en cómo Dios disciplina, enseña, corrige, es a través de su palabra, ¿verdad? El apóstol Pablo también lo decía, que la palabra de Dios es útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea completo. El hombre de Cristo, la mujer de Cristo. Es la palabra de Dios que salva, pero es la palabra de Dios que santifica. Y en este sentido el apóstol Pablo dice que nosotros debemos tener abundancia del conocimiento de la palabra de Dios para compartirlo entre nosotros. Y luego después dice el cómo, con ¿toda qué? Sabiduría, enseñándonos. Aquí esta palabra de sabiduría, Sofía en griego, tiene que ver con un conocimiento aplicado, tiene que ver con un conocimiento de no a medias, sino que hay profundidad del conocimiento de la palabra de Dios y se lleva a la integridad, se lleva a la práctica. La palabra que utiliza después de sabiduría es enseñanza, que viene del griego didasco, o tiene la raíz, de ahí viene la palabra didáctico, que es una rama de la pedagogía, que es una persona que es muy didáctica para enseñar, que instruye, ¿sí? Deja muy claro la enseñanza. Esas dos acciones o esos dos verbos, el apóstol Pablo lo utiliza, que debemos enseñar con sabiduría y con didasquia, didácticamente a nuestros hermanos. Buenas acciones para enseñar. Y después utiliza otra frase dice, amonestando unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Esta frase está ligada, no es que amonestándonos punto y aparte, no, es amonestándonos cómo. Ahora el apóstol Pablo va a enseñar cómo es que los miembros de los unos de los otros debemos enseñar, corregir y exhortar a los demás. Ya tenemos el qué, cómo con la palabra, ¿verdad? Tener la riqueza del logos de Dios. Cristo es la palabra de Dios. La mente de Cristo es nuestra herramienta para poder edificar a mi hermano. La palabra de Dios. Ahora el cómo. Y es bastante interesante cómo el apóstol Pablo maneja este cómo. Cómo debemos hacerlo. Cómo debemos edificar a mi hermano a través de la palabra. Con toda sabiduría, ¿sí? Pero amonestándonos, que esto significa es poner en la mente de alguien una exhortación. De manera que esa exhortación o ese conocimiento corrige mediante la disciplina o mediante instrucciones. Hermano, la palabra de Dios dice esto: mete este pensamiento ahora a tu corazón y trata de apegarte a él. ¿Sí? Esta misma indicación de la disciplina o la exhortación es lo que se conoce también en Mateo, cuando el Señor Jesús habla acerca de si tienes algo en contra de tu hermano, si tu hermano tiene algo en contra de ti, deja tu ofrenda, pónganse de acuerdo, y todo lo que conocemos como agotar recursos, ¿no? Si tu hermano te escucha, bien, ya lo ganaste. Pero tiene que ver con una instrucción de: hermano, tú y yo no estamos bien, necesitamos arreglarnos. Y eso es meter el conocimiento de Dios para buscar la unidad. Y después instruirlo. O sea, tenemos que estar bien, tenemos que buscar el amor, tenemos que buscar que estamos bien en el Señor. Y luego después de eso está el proceso, ¿no?, que conocemos como la disciplina correctiva. El apóstol Pablo, hermanos, interesantemente dice que la manera en como nosotros debemos amonestarnos unos a otros es con salmos. ¿Alguna vez ha pensado en esto?
¿Cómo es que yo voy a amonestar a mi hermano cantando un salmo o cantando un himno? Voy a llegar con el mariachi. A ver, aviéntense un salmo, hermanos, porque voy a reprender a mi hermano ahorita que baje del balcón. Y empiezan, ¿no? Aviéntense. Bueno, realmente la manera como Pablo está hablando en este contexto es en el contexto de la iglesia local. ¿Qué está queriendo decir el apóstol Pablo? Obviamente hay muchas maneras de llevar a la exhortación a tu hermano a través de la palabra, como un estudio bíblico, como leerle un pasaje de la Biblia, orar por él, etcétera. Pero el contexto que el apóstol Pablo está mencionando aquí en el contexto inmediato es en el contexto de la iglesia local, cuando celebramos lo que estamos haciendo ahorita. Acabamos de cantar ahorita, hermanos. La manera que Pablo emplea como una herramienta para exhortar a tu hermano es cantar salmos, himnos juntos. Toda esta instrucción apostólica, otra vez, sucede en el contexto de la iglesia local. Y quiero darles algunas implicaciones de lo que significa que cantar salmos sirve para bendecir a mi hermano o edificarlo, exhortarlo. Cantamos juntos, hermanos. Cantamos juntos en el culto alabanzas al Señor, pensando y sintiendo lo mismo como cuando un equipo de fútbol se paran. Ya ven que cuando va a empezar el partido, se paran los dos equipos. ¿Y qué empieza? ¿En la FIFA o en los mundiales? El himno nacional. ¿No se ha fijado muchas veces que hay gente que hasta ha llorado porque escucha cómo canta la gente? O entre los mismos futbolistas como que les pega. ¿No ha visto eso en la televisión, en algunos videos? O gente que hasta se abraza como camaradas cantando. ¿Por qué? Hay unidad allí. Bueno, esa misma visión o esa misma imagen que usted puede ver ahorita conmigo ya, es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Que nosotros en el culto hacia el Señor, cuando nos reunamos, nosotros debemos cantar así, con mi hermano y para mi hermano. El cantar en la iglesia es un medio de instrucción, como lo es la predicación. El cantar las alabanzas que cantamos al Señor los domingos, hermanos, esto es lo que el apóstol Pablo está diciendo, con cantos, himnos espirituales. La predicación y cantar la Biblia, que es lo que se supone que hacemos todos los domingos, van al mismo nivel. Por eso es tan importante que en las iglesias cristianas se cante palabra de Dios. ¿Sabe qué son los salmos? Los salmos son canciones, son himnos que cantaban David, que cantaban en el santuario. Y esos himnos, esos salmos hablaban de Cristo, hablaban del Mesías, hablaban de todo lo que representaría o representa Jesús en el Antiguo Testamento y cumpliría cuando Él viniera. Él habla acerca de la soberanía de Dios en los salmos. Son canciones que hablan de los atributos de Dios. Es pura Biblia, es pura teología. Obviamente hay algunos salmos que no son de alabanza, que hablan imprecatorios de confianza, pero hay unos que son de alabanza, por eso se llaman alabanzas. Y esos salmos tienen esa indicación. Usted debe de entender lo que estoy tratando de decir, o lo que el apóstol está diciendo, es que cuando cantamos nosotros debemos ser intencionales, que yo canto palabra de Dios para bendecir a mi hermano, como si estuviéramos en un equipo de fútbol, abrazados. Bueno, yo sé que a algunos no les gusta abrazarse, pero con esa conciencia de que estamos cantando. Hay un himno que me encanta demasiado, se llama Gloria Cantemos, porque en el coro es eso: Gloria cantemos al Salvador, que por nosotros quiso morir. Ese es el coro. Y cuando lo cantábamos cuando estaba de estudiante en una iglesia, nos mirábamos todos con gozo y algunos hermanos lloraban cuando llegaba a esa parte, porque Él quiso morir por nosotros. ¿Por qué quiso morir por nosotros? Por puro amor. Y era la palabra de Dios cantando con melodía. No es que la musicalidad
acapare la palabra de Dios. Por eso yo estoy en contra de los cultos donde hay mucha música, pero no hay palabra, o alabanzas que hay mucha musicalidad, pero no hay sustento bíblico, porque eso produce una emoción en la gente, genera dopamina en la gente, pero cuando se acaba eso se fue, pero la palabra de Dios permanece. Debemos cantar palabra de Dios, y cuando cantamos glorificando a Cristo, a nuestro Dios trino, pero pensando en mi hermano. Esta canción, hermano, también te la dedico a ti. Ahorita cantábamos arraigados. Qué hermosa alabanza. Es un pasaje bíblico. Arraigados y cimentados en el Señor, podamos crecer en amor. Como siervo que brama por las aguas, inicia, ¿verdad? Así anhela por ti, Señor, mi alma, mi alma. Tú también, hermano, anhélale. El cantar en la iglesia, hermanos, es un medio de instrucción, como lo es la predicación. Cantamos verdaderos salmos y verdaderos cánticos espirituales. Por eso la importancia de cantar alabanzas sustentadas con la palabra del Señor. Esta manera no es la única que cada creyente debe de tomar para enseñar, instruir o corregir, hermanos. Cabe aclarar. Ya lo mencioné, hay muchas otras maneras en cómo nosotros podemos exhortar a nuestro hermano. A veces, y yo creo que este es un ejemplo que impacta más que a veces las palabras. ¿Ha escuchado ese dicho de que impactan más los hechos que las palabras? Ha habido muchas veces donde uno es exhortado cuando nadie le dice nada, pero tu hermano demuestra algo que tú no hiciste. Y eso es un claro ejemplo cuando el Señor les dice eso en el Sermón del Monte. Cuando alguien te pega en la mejilla, no digas nada, pon la otra mejilla. Eso impacta, eso exhorta, eso enseña. Si un soldado romano pide que agarres sus maletas o sus pertenencias y que camines con él 1 kilómetro, ve con él 2 y no digas nada. ¿Por qué? Porque eso exhorta. Eso habla. Pero en este contexto, siendo fiel a lo que el apóstol Pablo menciona, es a través de las alabanzas. Cuando estemos cantando, hermano, no se encierre o se enfrasque en usted y el Señor. Está bien, por un lado, pero no lo haga totalmente en el culto. Busque al Señor, tome lo que el Señor le está dando en ese momento, pero ahora, voy a cantar con mis hermanos. No se enfrasque en su sitio individualista. Recuerde que estamos todos unidos aquí cantando y estamos pensando en los demás, cantando al Señor. Voltéense a ver mientras cantamos. Tenemos un mismo Dios y es hermoso y es precioso y estamos cantándole al Señor. Que Dios edifique su iglesia a través de las alabanzas. Harrison Perkin, un profesor de historia de la iglesia de la Universidad de Westminster, dijo lo siguiente, quiero leérselos. Perdón, ando un poco enfermo. La palabra de Dios cantada nos ayuda a ver la rica bendición de la oración colectiva. Quiero alabar, yo sentí que, bueno, está bien que tú sientas, pero cántame la Biblia. Revélame en tus letras de alabanza quién es Dios. Porque eso es lo que tengo hambre de eso. Y he llegado a ver que el mundo cristiano, hermanos, o las iglesias cristianas, se han familiarizado y han normalizado aceptar ese tipo de alabanzas. Alabanzas que tienen muy poco contenido bíblico y que apelan más a los sentimientos de las personas. Hay una alabanza que sería un buen ejemplo, que se llama La niña de tus ojos. A mucha gente le gusta, porque me amaste a mí, soy la niña de... Sí, es verdad, Dios nos amó, Dios nos ama. Pero hay algo más profundo que eso. Y por eso la riqueza de los himnos es impresionante, hermanos. Es impresionante. Un escritor prolífero de himnos se apellidaba Newton. Él era una persona que en el tiempo de los afroamericanos, él trasladó a muchos a Estados Unidos en esclavismo.
Y él era una persona detestable, una persona tan detestable. Pero en algún momento la gracia de Dios lo alcanzó y vino a la vida. Y él recordaba su pasado, de cómo él era él y cómo la gracia del Señor cambió su rumbo, cambió su vida, cambió todo. Y ya saben cuál himno él escribió, uno de ellos muy famoso, ¿no? Sublime gracia que a un pecador salvó. Y si usted escucha ese himno, hermano, eso es una evidencia bíblica de lo que el Espíritu de Dios hace a través de su palabra. Sublime gracia. Y así ha habido muchos himnos en la historia que han quedado relegados en la iglesia por darle auge a otras canciones, ¿sí?, que no tienen mucho contexto o mucho peso bíblico. Así que, hermanos, eso también debe llevarnos a pensar qué tipo de música estás escuchando, ¿sí? ¿Qué tipo de música está escuchando? ¿Tiene contenido bíblico? Si tiene, busque un contenido más bíblico, más profundo. ¿Cómo está su vida devocional? ¿Está leyendo la palabra de Dios? Y nada más digo leer, porque estudiar ya tiene otra connotación. ¿Cuánto tiempo emplea en eso? A la medida que usted emplee en eso, usted va a estar capacitado para exhortar y edificar a su hermano. Si no hay Biblia en sus corazones, lo hablo para los que son hijos de Dios, los que ya son creyentes. Si no hay conocimiento de la palabra de Dios, si no hay alabanzas que se puedan cantar y edificar, nosotros no vamos a ser eficaces en esta construcción. ¿Sí me explico? Porque esta edificación, hermanos, ¿quién es el que edifica? Obviamente Dios, pero ¿a través de quiénes? ¿De los pastores? En parte, pero los edificadores son ustedes. El trabajo de los pastores es equiparlos a ustedes para que ustedes sepan hacer la obra del Señor. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en Efesios. Somos equipadores para que los que deben de realizar la obra son ustedes, de edificación de esta iglesia, con el poder del Espíritu, con su palabra. ¿Sí? Así que me gustaría, hermanos, que reflexionemos. En Estados Unidos hicieron esta estadística que mencioné al principio, 2.500 personas, y el 10% eran los únicos que leían la Biblia todos los días. Y eso solamente fue en Estados Unidos. Imagínense si hicieran uno aquí en México. Tal vez los números serían iguales. ¿Qué piensa usted? ¿Estarían más elevados los hispanos? Si amamos a nuestro Dios, entonces amamos su palabra. Sí. Oremos. Padre bendito, te agradecemos, Señor, por tu palabra, por tu revelación, que nos ayuda, Señor, a entender quiénes somos nosotros y quién eres tú, Señor. Te agradecemos, Padre, porque tú nos has dado una iglesia, porque tú nos has adoptado y pertenecemos a este cuerpo, Señor. Y en este cuerpo, Señor, somos edificados por ti a través de ellos. Ayúdanos, Señor, a ser buenos mayordomos de las responsabilidades que nos has dado a cada uno de nosotros aquí en nuestra iglesia local. Y que nosotros, hermanos, podamos tener la mente de Cristo a través de tu palabra, una riqueza de tu palabra profunda, para que more en abundancia, para que moremos, Señor, como si fuera nuestro hogar, conociendo en cada detalle dónde están todas las cosas. Ayúdanos, Señor, a ser tan amables y bondadosos para reflejar la exhortación a través de los cánticos, de los salmos que hay en tu palabra, y que tu iglesia sea edificada a través de eso. En el nombre de Jesús. Amén.